Shot de Startup. El día de hoy tengo un amigo muy especial que ha venido a contarnos la historia de cómo decidió emprender. Estoy acá junto con Rodolfo Castro. Hola José, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Hola Rodolfo, ¿cómo va todo? Bien, tranquilo acá para divertirnos un rato. Claro que sí, claro que sí. Rodolfo es un gran amigo que de hecho está casado con una gran amiga mía de la universidad, así que perfecto. Lo va a ver y va a querer que le invites. Está bien también, estamos buscando auspiciadores justo. Está bien. Bueno, Rodolfo, para que la audiencia te conozca un poco, cuéntanos sobre ti, tu trayectoria profesional. Claro, bueno, yo soy de Ica, vine acá como muchos a estudiar a Lima, soy abogado de profesión. Yo quería ser antes de comenzar la universidad penalista. Ya. Y por azares de la vida me di cuenta que esa área no iba mucho conmigo. Y tuve un profesor y luego una persona que me recomendó para practicar en el Estado. En ese tiempo yo decía, practicar en el Estado, Claro. todo es desordenado, lento, burocracia, pero fue una bonita experiencia porque mi primera práctica en el Estado fue en el Ministerio de Economía, en el área de política fiscal, y ahí tuve mis primeros coqueteos con el derecho tributario, y desde un primer momento me impresionó y me motivó para seguir en esta linda área, y me volví tributarista hasta el día de hoy, ¿no? Creo que ha sido una de las experiencias, las decisiones más gratificantes de mi vida, porque creo que no me hubiese podido desenvolver en otra área como en esta, ¿no? A partir del derecho tributario y de ser tributarista han nacido un sinfín de negocios, un sinfín de emprendimientos, fracasos también obviamente, pero sí mucho aprendizaje en esta área que es apasionante realmente, ¿no? Buenazo. Entonces, tu primer trabajo fue el Ministerio de Economía y de ahí pasaste al sector privado. No, yo comencé practicando en penal, en el área legal, en Secretaría General en Telefónica del Perú, en una empresa, pero estaba básicamente una cuestión de relajo, de cumplir con las horas de práctica en la universidad y todo lo demás. No estaba muy enfocado, yo comencé a practicar a muy temprana edad. Diría que a los 18 años estaba practicando. Tenía mi DNI y ya comenzaba a practicar. Ganaba mi sueldo mínimo, me acuerdo, y me sentía el rey del mundo. Y luego, bueno, se terminaron las prácticas en Telefónica, que también lo recuerdo con mucho agrado, pero ya en el Ministerio de Economía sentí que encontré un área que realmente me gustaba, y ya el derecho a mitad de carrera era algo que yo ya sentía que podía convertirme en tributarista, ¿no? Luego de eso paso por algunos bancos y en mi último año y medio recaigo en Price, una auditora, una de las Big Four, y ahí empieza mi carrera como un tributarista profesional, digamos, ya no solamente como practicante, sino como asistente, abogado. Luego paso por algunos estudios, y algo que me explotó mucho la cabeza fue que estuve una temporadita chica en Estados Unidos. Y las personas, los estudiantes, cuando terminaban de estudiar, ellos no salían con la mentalidad de ser empleados. Todo bien con ser empleado, o sea, trabajar para una empresa me parece espectacular, porque además creo que tienes que ganar mucho aprendizaje, aprender de los demás, pero el gap que tenían ellos para comenzar a tener una empresa propia era de 3 años, no más. Y yo estaba esperando por lo menos hacer mi carrera en un estudio de abogados de forma tradicional, ¿no? O sea, practicante, asistente, abogado junior, abogado senior, jefe de área, socio, y ya recién ahí de repente ya formar una empresa. Entonces digamos que esa temporada en Estados Unidos aceleró un poquito mi visión de la vida, y yo cuando vine acá a trabajar para otra empresa, otro estudio de abogados, ya entendía que tenía que abrir mi propio estudio, ¿no? Y así fue como nació Innovo Legal, que lo fundé en el año 2018 con mi socio, con Renzo Botelli. Y bueno, hemos pasado una pandemia, y si una pandemia no nos ha derrotado, estamos firmes, así que ya les comentaré cómo se han ido desarrollando a partir de ese estudio otras ideas de negocio y tal, ¿no? Genial.
Y voy a retroceder e indagar un poquito más en tu experiencia en Price, que asumo que fue bastante valiosa para lo que terminaste haciendo después. ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes que te llevaste de ahí? A ver, yo tengo una visión un poquito distinta a la de muchas personas que ahorita reniegan mucho trabajar en una Big Four, en una auditoría internacional. Yo no te miento, puede haber sido la etapa de mi vida donde más he trabajado. Me levantaba muy temprano, entraba 8:30, 9 y salía casi en la madrugada y a un ritmo diario, muy exigente, pero yo no lo tomo como una crítica y no quiero que funen a Price y que son explotadores ni nada de eso, porque a mí, o sea, gran parte de la disciplina que yo adquirí, porque yo era una persona bien relajada, o sea, de hecho hasta ahorita siempre trato de mantener un balance entre mi vida personal y el trabajo. En mi casa no hablo de trabajo casi, y en Price sí me consumió, pero entendía que era mi entrenamiento para la vida. Yo siempre lo veía así y me gustaba que me ponían retos y cada vez era la presión constante y un objetivo y se renovaba el objetivo. Un poquito de la cultura un poco americana, pero la antigua, ¿no? Claro. Y cuando salí de Price me di cuenta que me habían formado muy bien. Me di cuenta que no solamente me habían dado mucha información técnica valiosa, que yo no la podía aplicar, sino que me disciplinaron. Tuve jefes también maravillosos y generalmente he trabajado también con mujeres que son muy detallistas, entonces eso creo que me ayudó también a tener un ojo y una percepción del trabajo con minuciosidad, ¿no? Claro. Y de ahí pasaste a estos estudios de abogados que nos contabas. Sí. Ahí profundizaste más en tu área de expertise. ¿Qué fue lo que sucedió en tu etapa profesional ahí? En mi etapa como abogado, bueno, sigo siendo abogado, ya trabajaba para otros estudios, he trabajado para un par de estudios más grandes. Ha sido también un proceso distinto porque en Price estaba un poquito más de back office, o sea, yo tenía que estar haciendo los informes, los escritos, la documentación, y es parte del proceso, ¿no? Y en los estudios lo que aprendí, y es algo que yo creo que ya las universidades deberían tener, aprendí a vender. Algo bien importante. O sea, algo muy importante. Yo nunca estudié no recuerdo que en la currícula de mi universidad, la que quiero mucho, hay un curso de marketing jurídico, por ejemplo, ¿no? Ahora está muy de moda y de hecho hay empresas que se dedican a eso. De hecho yo subcontrato a algunas marcas para que me ayuden en todo este tema del marketing jurídico, pero no solamente en hacer publicidad jurídica, sino en saber vender. Claro. Entiendo que justo ayer lo conversaba en una reunión, hay perfiles de abogados, ¿no? Hay abogados que no les gusta estar vendiéndote un producto o un servicio o comunicando una idea, y hay abogados que simplemente se dedican a estar detrás de bambalinas. Dijo, doctor, déjame acá nomás, yo soy el tigre de los escritos, los recursos, los procesos, no se sienten cómodos, ¿no? Pero yo creo que es una habilidad que tienes que también complementarla, ¿no? O sea, todo negocio, así sea el de venta de servicios, prestación de servicios, todo se mueve por las ventas, o sea, y los números van. En mi experiencia había muchas personas que decían, de algunos abogados, ¿cómo este abogado llegó a ser socio, no? Eso te iba a decir. Yo sé más que ese abogado, ¿cómo ese abogado puede ser socio? Bueno, porque ese abogado vende mucho más que tú. Eso te iba a decir. Algo muy importante en un estudio es que el socio venda. Si no vende, es muy difícil. No, porque al final el socio es el que hace el negocio, ¿no es cierto? Sí, obviamente que es un complemento. Yo digo, vender para captar y atraer. Saber para mantener. Ya. Que obviamente tú puedes captar muy bonito y todo, tienes un floro de la puta y digamos en mantener el cliente se da cuenta que no sabes nada. Claro. Y se te va a ir más rápido. Necesitas un balance también. No es que solamente el vendedor es el mejor abogado, pero sí considero que tiene que ser una habilidad muy importante también del abogado saber vender. Saber cobrar, saber determinar tu precio, tu hora, valor hombre, ¿no? Porque eso es muy importante. Nosotros finalmente lo que
al fin de cuentas, ¿qué es lo que vendemos como abogados? Tiempo. Claro, 100%. Nuestro tiempo y conocimiento, ¿no? Entiendo, entonces tú dices que es importante tener un balance tanto del lado técnico como del lado de ventas. Sí, correcto, ¿no? O sea, definitivamente, lamentablemente, un abogado que hoy en día es solamente técnico, imagínate ahorita que tengas el tema de la IA, ¿no? Inteligencia artificial. O sea, obviamente yo creo que no estamos en el momento todavía de que pueda reemplazar carreras profesionales, específicamente abogados virtuales, pero porque además el abogado, y siempre lo digo, el abogado no solamente interpreta normas, el abogado interpreta personas, situaciones, contextos, es distinto. Medio psicólogo. O sea, un poquito de psicología, claro que sí, y eso también lo aplicas para vender. Mucha gente dice, yo aplico lo que dicen, y a mí me molesta mucho cuando agarran una norma determinada, la encuentran en Google, no saben si está actualizada esa norma, copia y pega. Entonces, no, porque, o le preguntan a ChatGPT. Tuve un practicante mío que me atendió una consulta con ChatGPT. ¿Greco? No era Greco. Pero sí, evidentemente, la parte técnica es muy importante, pero saber vender es también mucho más importante, creo yo, en estos tiempos. Y obviamente hay otras habilidades blandas que hay que considerar, pero creo que esa es mucho la explicación de por qué algunos abogados dicen, ¿por qué yo no llego a ser socio si yo sé más que esa persona, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo una persona o un cliente va a saber que sabes si no te expones? Totalmente. O sea, siempre vas a estar agazapado, o sea, no doctor, no quiero entrar a esta reunión, no, así nomás, o sea, quiero que usted de pronto vaya y luego me cuente. Y yo, al contrario, trato de que la gente se exponga, se desarrolle, crezca, ¿no? Esa siempre va a ser mi motivación. Perfecto. ¿Y cómo así decidiste, después de toda esta experiencia que ganaste, ir y montar tu propia empresa? Bueno, sé que nos contaste que esta experiencia en Estados Unidos te abrió un poco los ojos, te dio la visión, pero ¿en qué momento dijiste, ya, me lanzo y empiezo con mi estudio? Más allá del tema de Estados Unidos, que les comenté la experiencia que tuve allá, también no consideraba afín a mi personalidad seguir trabajando en una empresa o de dependiente finalmente, ¿no? Porque también me sentía un poco limitado. A mí nunca me ha gustado cumplir horarios, por ejemplo. Nunca. O sea, no sé si es un error, es un defecto, no sé, pero no me funcionaba. Pero siempre creía que tenía poder de convencimiento, las cosas que hacía, las hacía medianamente sobre el promedio, ¿no? Entonces, no quiero ser tan pretencioso de que creía que era un súper abogado, pero no estaba muy... Invente, Román, invente. No estaba muy alineado también a las estructuras muy rígidas de los estudios. Entonces quería crear algo en lo que yo me sentía cómodo, ¿no? O sea, no solamente desde la ropa, el abogado tradicional vende mucho también desde signos exteriores, ¿no? Okay. Entonces es muy formal, es muy tradicional, muy conservador. Ya está cambiando y creo que para bien, pero también veía que había mucha lucha de egos y eso mantenía la estructura rígida. Entonces si uno por ahí quería cambiar algo no lo podías hacer, no era muy fácil de hacerlo. Entonces un día agarré y más o menos ya estaba aburrido en donde trabajaba, no aburrido de mi trabajo, sino ya aburrido de estar en una empresa, en un estudio, ¿no? Y hice un promedio de mis clientes, cuánto era lo que facturaba con ellos yo si los tuviera de manera independiente, ¿no? Entonces dije, bueno, digamos que me alcanza para vivir y me va a dar mucho más tiempo para volver a captar clientes, ¿no? Claro. Hice una matemática simple con mis costos fijos. Ahí apareció mi socio, que es Renzo Botelli, unimos fuerzas y fundamos el estudio en el 2018. Pero esa es la parte más bonita, el camino, ¿no? Cómo vas creciendo, cómo vas implementando tu oficina, cómo
vas captando clientes, cómo vas cerrando una propuesta de honorarios, Claro. cómo las personas van comenzando a referirte, cómo yo disfruté de todo ese proceso, cómo vas creando tu marca, Claro. las cosas que como tributarista yo le podía hacer a mi empresa, cómo podía hacer estructura de gastos, bueno, eso lo comento más adelante, pero también la resiliencia, porque también comenzamos literal una mesita de plástico y 4 sillas de plástico y un celular. Ese era todo nuestro estudio. Entonces íbamos avanzando a pasos agigantados y yo me motivaba. Entonces cada cuestión que pasaba le habré dedicado como 1 año y medio fuerte, hasta bueno, comenzando 2019, febrero, marzo, me llega me llega la oportunidad de que otra empresa con la que yo me había salido quería contratar conmigo por referencia. Yo era una empresa más grande y nos paró el año de servicios por todo el 2019. Seguimos creciendo y todo lo demás, y en el 2020 quisimos duplicar la contratación de personal. Ajá. Lo hicimos en enero. ¿Qué creen que pasó? Pandemia. Y en pandemia fue un locurón, pues, ¿no? Claro. Porque había que pagar oficina, que había que pagar un montón de cosas y había que pagarle a la gente que habías contratado. Entonces nosotros hicimos, por un tema de empatía con la gente, no recurrimos a una suspensión perfecta. ¿Se acuerdan que se estaba de moda esa institución? De pagarlas y todo lo demás. Nosotros mantuvimos y dejamos, con mi socio hicimos algo que creo que fue el pilar ahorita de nuestro estudio: dejarnos de pagar nosotros 3 meses, pero cumplirlo a nuestra gente. Entonces ahí generamos una cohesión, un núcleo con nuestra gente que fue muy importante, una lealtad. Y yo creo que de esos 4 o 5 bobos que estaban en ese momento y que están hasta el día de hoy con nosotros por eso, porque en las situaciones adversas mostraron una resiliencia, una tenacidad increíble para sacar a flote esto. O sea, fue difícil. De hecho, me llamaban todos los días, puedes preguntarle a tu amiga, todos los días me llamaba un cliente y me decía: Rodolfo, vamos a suspender el servicio 3 meses o cada mes mientras se iba renovando. Otros me decían: congelamos el servicio, o si quieres te puedo pagar, te pagaba un fee de $1,000, te pago 1.500 soles. ¿Lo tomas o lo dejas? Entonces, y luego los gastos personales de uno, los préstamos, porque uno también se endeuda y todo lo demás, ya generaba un momento de tensión complicado. Y bueno, atravesamos, obviamente siempre de buen humor, de buen ánimo, atravesamos ese tema de pandemia y hablamos con Renzo y dijimos, bueno, o sea, la conclusión fue: si una pandemia de estas no nos tumbó estando tan novatos en el mercado, una empresa de 2 años máximo, o sea, no va a tumbar nadie. O sea, salimos de esto más fuertes que nunca, y fue así. Y eso es muy importante porque los emprendedores tienen que saber que ese es un skill necesario, la resiliencia, perdón. Claro. Ser resiliente es muy importante. Así que es una gran historia la que nos cuentas, Rodolfo. Pero esto es como la parte bonita, cómo han crecido, lo que han logrado. Sí. Pero me imagino que en el camino han sucedido distintos problemas y algunos cagazones o errores que puedes haber cometido. Claro. Cuéntanos así el cagadón que te acuerdes, que ahorita ya lo puedes contar porque ya pasó el momento, pero antes que me respondas, para que lo vayas pensando, es llegado el momento del shot. ¡Bravo, el momento favorito! Salud. ¿Qué es este pisco? No, un 2 Julio, un tequilita. No, es emborrachado. Salud. Me has hecho pensar. Mira, te quisiera decir los cagadones que me metí como abogado, pero me he metido más cagadones como emprendedor también. Cuando durante la universidad yo tuve una empresa de delivery de tragos. Se llamaba Keep Drinking. Ya. Yeah. Y creo que ahí yo fui mi primer error, mi primer cagadón, y creo que por eso quebró la empresa, es que no fui empático. Pensé que te tomabas el stock. Aparte de consumir el stock, no fui.
Bueno, lo primero creo que sí puede ser desordenado en cuanto a... Una vez es cuando creas una empresa, piensas que tu empresa es tu billetera. Claro. Entonces, el grave error que lo aprendí con este emprendimiento de Keep Drinking fue no dividir mis finanzas personales de las finanzas de la empresa. Una empresa que le iba muy bien porque nosotros suministramos el trago a distintas universidades. Claro. Almuerzos de derecho, almuerzos de facultades y todo. Tenemos el público cautivo lo teníamos. Y tenía unos socios que eran más trabajadores que yo y se veían las partes de logística. Ya. Y yo me creía el supervendedor. Entonces el supervendedor tenía que estar en la juerga, Claro. vendiendo el producto, pero no me gustaba atender. Y creo que eso, por ejemplo, definió un poquito o marcó que hay una división entre los socios de la empresa, no fue mi única empresa, y que a mí me vieran como el que no hace nada. Ajá. Y yo consideraba que era el que vendía, un poquito de lo que hablábamos del balance, ¿no? Claro. Y ellos estaban organizando la empaquetadura, el delivery, el motorizado, y yo estaba en una juerga vendiendo, sí, pero estaba en una juerga. Claro. Entonces creo que no aterricé el tema de ser empático y solamente viví el momento. Para mí era una venta muy fácil y al final de mes yo quería cobrar y pedía adelanto para mis finanzas, para mis temas domésticos o personales. Entonces creo que digamos que el primer tema que tuve fue mi falta de empatía, que ahora la tengo muy metida en mis procesos, y no ser empático con las personas con las que trabajas es muy importante. Genial. Bueno, todos tenemos ese tipo de acciones, Sí. pero eso igual sirve, o sea, es un aprendizaje y ya no, la idea es no repetirlo hacia el futuro Sí. y poder avanzar, ¿no? Sí. Tú, este aprendizaje lo has aplicado ahora, por ejemplo, con... Sí, con Innovo, sí, lo aplico varias cosas. Y con Innovo me pasó algo que obviamente, por querer vender una oficina bonita, un tema muy, digamos, vistoso frente a terceros, comencé a comprar muchas cosas caras. Entonces, la mejor mesa, la mejor silla, el mejor arquitecto. Y claro, uno piensa que a veces se planifica en virtud del dinero que va a recibir. Claro. Y no debería ser así. O sea, uno debe crecer progresivamente con los recursos que tienes en el momento. Lo importante es comenzar, ¿no? Claro. Porque muchos dicen, ay, cuando tenga 10.000 soles para hacer un negocio, ahí comienzo. Mentira, porque lo vas a ir alargando, o de repente tus estándares van a ser muy altos y todo este tiempo que estás perdiendo estás dejando de generar. Porque si uno empieza, mucha gente piensa que cuando uno presta un servicio, vende un producto, tiene que ser perfecto, ¿no? Y a veces la gente lo que más valora es que tú seas auténtico. Claro. En el caso de nosotros como estudio, primero, integridad. O sea, que no seas un abogado que recibe la plata y te largues, porque Claro. hay muchos de esos. Y como oficina de Miraflores, San Isidro y todo lo demás. 2, credibilidad. Claro. Credibilidad es importante. O sea, yo creo que muchos abogados se concentran en tener la mejor oficina como su principal activo, el mejor carro y todo lo demás. Tu mejor activo, cuñado, es tu credibilidad. Claro. El elemento diferenciador de nosotros, por ejemplo, y creo que por eso se llama Innovo, Ajá. es la creatividad. Y con creatividad no voy a inventarme cosas para solucionar, tampoco magos no somos. Claro. Pero vamos a ser creativos porque vamos a ponernos en tus zapatos, vamos a trasladar el problema, extrapolarlo luego y decantar una solución lo menos contingente posible si estás muy fregado, o lo más segura posible si lo estás haciendo de forma preventiva, ¿no? Entonces creo que mi aprendizaje de este, que es un poquito ya más pulido, Ajá. es tener un planeamiento de las cosas, tu estructura, y rodearte de gente que sabe más que tú. O sea, ese es para mí es algo muy que importante. recomendarías. Sí, hay algo más importante. En
Yo he estado en estudios donde el socio de cabeza tenía que saber de todo un poco, claro. Y estar metido en todo y casi no delegaba, no tenía mucha vida y porque estaba metido, yo no. O sea, yo sí delego bastantes cosas porque a mí sí me gusta disfrutar de mi vida. O sea, claro. Yo sí en algo, por ejemplo, que he escuchado en internet, o sea, a mí sí me gusta que el dinero trabaje para mí. O sea, no, yo no trabajo por dinero. O sea, eso ya lo entendí. Y me gusta, o sea, tener un balance. No me gusta estar, que me he pasado esa etapa de estar trabajando y ganar dinero y fines de semana y seguir ganando dinero y también hacía mis cachuelos por otro lado y seguir ganando dinero, pero, o sea, ¿cómo lo disfrutas? O sea, el tiempo es la única cuestión de la es el recurso más escaso, más valioso, más escaso y nunca regresa. Claro. Nunca regresa y hay mucha gente, yo le digo a los jóvenes que aprovechen su tiempo, que practiquen un deporte, que hagan cosas positivas, que los llenen, porque o sea, solo tenemos una vida, ¿no? Y es la verdad, hay que aprovecharla. Bueno, Rodolfo, qué interesante todo lo que nos has contado hasta ahora. Ahora voy a entrar un poquito más a detalle en tu área de expertise, en la parte de tributación, para ver, porque yo creo que los emprendedores y futuros emprendedores les puede interesar mucho esta parte, ¿no? Claro. ¿Qué tan importante ves que una empresa que está comenzando tenga bien controlado la parte de los tributos? Claro, no, importantísimo. Mira, yo te comento, la tributación debe ser el área más transversal de todas las áreas económicas para un emprendedor o un empresario. Recibes una herencia, ¿qué tienes que saber? ¿Qué impuestos vas a pagar? O si está afecto a algún impuesto, ¿correcto? No en todos los países es igual. Vendes una casa, impuestos. ¿Quieres realizar una empresa? Tienes que ver qué sistema tributario te conviene. Definir el domicilio fiscal. ¿Qué ciudad o qué país, mejor dicho, es más conveniente para el giro de negocio que tienes, para el tamaño de empresa que tienes, para el volumen de ventas que quieres implantar? Entonces, yo un error que siempre veo, ya te lo había adelantado, es que cuando los empresarios antiguos observo que no entienden que la empresa es una persona jurídica distinta al patrimonio personal que tiene el accionista de la empresa. Entonces ahí se genera mucho desorden financiero, ¿no? Okay. Comienza a sacar dinero que no tiene sustento y la empresa se va endeudando, malogra los estados financieros frente al banco. Entonces es un tema que es realmente muy aterrizable y muy cotidiano entre los empresarios. Pero yo recomendaría siempre a un emprendedor, que planifique bien su estructura de negocios con la estructura tributaria. Okay. Porque va a ser muy engañoso, ¿no? Yo puedo planear el mejor negocio posible con una utilidad brutal, pero si en tasa efectiva termino pagando más del 30%, en cambio no se puede llegar a 40%, simplemente por no planificar mis costos tributarios. O sea, de 100 se lleva 40 el Estado, 60, o sea, hay que hacer matemáticas simples, o sea, 60, o sea, no va a ser un buen negocio, porque a eso hay que añadir el tema de costos de ventas y todo lo demás, ¿no? Pero yo lo que recomendaría siempre es que inviertan en una planificación tributaria que les permita generar una eficiencia de la utilidad neta. Okay. Es muy distinto, ¿verdad? Hay conceptos que creo que todo emprendedor debería manejar para sus propios números, ¿no? Diferenciar una utilidad bruta, una utilidad neta, una renta neta, cuánto va a ser su impuesto, si el IGB va a ser un IGB razonable que lo puedan recuperar rápido, porque el IGB no tiene un efecto patrimonial, o sea, no te descuenta tu patrimonio, pero sí es un efecto de caja, o sea, si claro, te puede quitar una caja en el mes a mes. Entonces, creo que yo haría un planeamiento tributario y establecería cuál es el mejor sistema tributario posible, porque no todos los sistemas son iguales, ¿no? Hay sistema general, tributas el 29.5, tienes el sistema especial, que ya es como el 1.5, pero van algunos servicios, tienes el RUS, entonces varía mucho de acuerdo a las características del negocio que tú quieras. Justo ahí quería preguntarte, cuando es un pequeño negocio, un negocio que está empezando, por ejemplo, acá mucho de nuestra audiencia son startups,
negocios que están comenzando, ¿qué tipo de régimen le recomiendas que...? Claro. Yo creo que el sistema tributario en el Perú todavía no ofrece una gama o un sistema que sea beneficioso para un emprendedor de startups. Ahorita de lo que tienes, yo creo que es el MIPE tributario, que es para una empresa mediana, pequeña, con aspiración a ser una empresa grande. Okay. La tributación ahí es de mediana densidad, pero igual yo creo que sigue siendo alta, porque si tienes una tributación que te supere el 15%, cuando recién estás comenzando, podría ser alta. Yo creo que debería haber un nuevo sistema tributario. Soy de los que piensa que debe haber un nuevo sistema, así como el RUS, el RER, el régimen general y el régimen MIPE tributario, que es un remedio del régimen general, pero con escalas más chiquitas. Debería haber un sistema tributario para emprendedores y para atraer la informalidad. Okay. Porque lo hemos hablado ya, o sea, en distintas reuniones. Yo creo que la informalidad en el Perú debe ser la más grande de América Latina, y si no, pego en el palo. O sea, es brutal, y muchas personas que son informales y que conozco, o sea, quieren regularizarse. Claro. Quieren ser parte de una reforma tributaria, pero no quieren tampoco pagar impuestos altos. Sumamente altos. Entonces yo creo que el Estado lo que debería hacer ahí es tener un sistema promocional del impuesto de la renta o IGB de ambos, que los permita tenerlos empadronados a los nuevos emprendedores que son jóvenes, que sí quieren formar parte de la formalización, porque formalización también te permite financiarte. Un informal no creo que pueda ir a una rueda de inversionistas y decir, trabajo en tal lugar, no giro ninguna boleta. Claro. O sea, es imposible, ¿no? Entonces, creo que las personas entre rango entre 25 y 35 ya han entendido lo difícil también que es ser informal. Claro. Pero esas personas también están heredando décadas de informalidad de sus papás. Probablemente tienen propiedades a nombres de terceros, la empresa que factura se llenan de razones sociales, que ven como 20 razones sociales, y creen que atomizando van a tributar mejor. Y es un desorden porque se les va la plata y no las pueden controlar, ¿no? Entonces yo creo que debería haber un sistema tributario que acoja ese tipo de emprendedores o de empresarios que son empresarios pero son informales. Ajá. Y ya una vez SUNAT, teniéndolos empadronados, le dicen, te doy una gracia. Ajá. Puede ser de 3 años, 4 años, 5 años, lo que ellos quieran. Una gracia para que tú me tributes con esta tasa. Vamos a poner una tasa del 10%, 8, 9, 10%, que es una tasa promedio, ¿no? Ajá. Pero a partir del 5º año, la tasa comienza a subir. Claro. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué le das este periodo de gracia? Para que comiencen a formalizarse. Claro, ir de a pocos, no meterte una tasa muy grande desde el principio que te desincentive. Es una quimera pensar de que tú le vas a dar una tasa al 10% y que va a ser eterna, así como también es algo utópico pensar de que esa persona no va a tributar nada y luego le quieras hacer pagar 30%, no lo va a hacer, claro. Definitivamente, ¿no? Y además porque hay mucho rastro histórico de esa persona o de esa empresa que claramente no le conviene en cuanto a las garantías que le ofrece el Estado, ¿no? Claro. Que dice, ya no es un tema de que hay muchos informales que ya tienen mucho dinero. Vamos a hablar de la informalidad, mucho dinero, pero tienen el miedo de que yo sí quiero hacerlo, porque yo no quiero que mis hijos sigan con esto, porque se vuelve una bola de nieve. Claro. Pero ¿qué garantías me da el Estado para yo poderme acoger a este nuevo beneficio? Hay que decirlo, es un nuevo beneficio, y probablemente mucha gente o un sector importante de la gente, ¿y por qué ellos sí? ¿Por qué a nosotros nos siguen tratando igual? Bueno, porque hay que ver el costo, el menor costo social posible, ¿no? Pucha, sí es cierto lo que comentas de la informalidad, es algo que se tiene que trabajar y como dices, deberían haber regímenes muy específicos
especializados para esta parte informal, para justamente el tema de startups también. Incentivos Incentivos tributarios así que obviamente promuevan la innovación, que promuevan el emprendimiento y que haga que los negocios sean escalables. Y justo ahí te quería preguntar, yendo en esta parte de innovación, la parte tecnológica, ¿cómo has visto la evolución del sector de tecnología? ¿Tienes clientes en este ámbito? Sinceramente el estudio tiene sectores de la industria minera, inmobiliaria y del agro, ¿no? Digamos que son las estructuras y las industrias más tradicionales que tenía el Perú. Sin embargo, desde el 2022 hasta esta parte he estado recibiendo consultas de financiamiento para startups, ¿no? En algún momento me ha tocado hacer algunas consultas había una aplicación muy famosa que se llama Cine Papaya. Sí. Los ayudamos, pero a nivel de levantar fondos, ¿no? De cuidar temas tributarios. Pero yo realmente no he determinado un incentivo como que muy potente para una startup. Me refiero al tema tributario, ¿no? Claro. Sí, evidentemente hemos hecho estructuras. Ha habido gente que nos ha preguntado: quiero hacer una startup, ¿qué debo tomar en cuenta? ¿Qué aplicación podría yo tener en cuenta de la ley de impuesto a la renta, del IGB, que digamos que son los impuestos que más abordarían a esta industria? Y más o menos hemos tenido aproximaciones, pero no he tenido un cliente que digamos al que yo le tenga que hacer un seguimiento sistemático, permanente como cliente, y sí consultas eventuales. Volviendo a tu pregunta, yo veo que cada vez es mayor, ¿no? el interés, la evolución, y veo también que el tipo, voy más allá de lo tributario, el tipo de emprendedor está básicamente en empresarios o emprendedores muy jóvenes, 20 años, 30 como nosotros, pero que tienen una visión de negocio bien expansiva, pero sí tienen el chip de la cabeza de que necesitan ser formales, o sea, están dentro de la legalidad, están dentro de hacer las cosas bien, ¿no? Claro. O sea, básicamente es eso. Entonces ahí yo creo que donde el Estado debería apoyarlos en tener un sistema tributario atractivo o un soporte legal, o sea, digamos, como lo puede tener Chile, por ejemplo. Yo he estado conversando con abogados en Chile y me dicen que hay mucho más ayuda del gobierno chileno que en Perú. Claro. Tú que estás más metido en eso, no sé, confírmame si es así, pero me lo contaba desde la versión chilena y desde su punto de vista jurídico. Entonces yo digo, no, lo que no veo que hay un ecosistema de gente emprendedora. Ajá. Veo que hay un ecosistema de gente que quiere seguir apostando por startup. Lo que no veo todavía es que haya un sector del Estado, como una oficina tal cual, que los apoye directamente. O sea, sí, veo que hay islas, pero no veo como que hay una oficina de un ministerio importante que se le dé toda la difusión y todo lo demás, ¿no? Sí, de hecho, acá el más famoso es Startup Perú, que es de Proinnovate, que es del Ministerio de Producción. Y claro, no es como en Chile, que Startup Chile es mucho más potente, como comentas. En Medellín también me acaban de decir que también es súper potente. Y la interacción, el intercambio y todo lo demás es otra cosa. Entonces yo creo que Perú, tranquilamente, mira, por ubicación geográfica nomás, puede ser el hub. Lima puede ser el hub de Sudamérica, ¿no? Claro. Estamos en el medio, ¿o no? Sí. Entonces, hay cosas que se pueden aprovechar, yo digo, desde el punto de vista geográfico, cultural. Por ejemplo, lo que ha crecido Lima es una barbaridad. O sea, yo paro viajando y lo paro comparando con varias ciudades. O sea, la modernidad, el desarrollo que hay en Lima. Obviamente, en cierto sector de Lima, tampoco no todo, pero es alucinante. Entonces, ¿qué es lo que yo un poco espero, ¿no? Que sí, hay un desarrollo, pero también mientras más haya desarrollo, hay más brechas sociales, ¿no? Entonces, un poquito también
Yo creo que esa brecha social, a ver, digamos que está muy influenciada por la informalidad de lo que te estaba comentando, ¿no? O sea, Sí, no es como que la política fiscal de la SUNAT, un poquito me voy a poner acá un poco político, es voy a exprimir en la recaudación a todos los formales. Yo te apuesto que si en 5 años la SUNAT tiene una política fiscal de ampliar la base, ampliar la base sería atraer a los informales a la formalidad, su recaudación mejoraría significativamente. A mí me lo preguntan. bueno, Rodolfo, nos has contado cosas súper interesantes, muchas cosas que tener en cuenta en la parte de tributación. Es muy importante para todos los emprendedores, ténganlo muy en cuenta. Asesórense bien desde el comienzo, se pueden buscar acá a Rodolfo para que los ayude desde el principio. Gracias. Pero, ¿qué consejo le darías a esos jóvenes emprendedores que están empezando o están queriendo empezar? ¿Qué les dirías? Sí. Mira, yo quisiera darles un consejo tributario más técnico, pero creo que los consejos más, digamos, más existenciales son los más importantes, ¿no? Mi abuelo siempre me decía que el sábado siempre fue antes que el domingo. Y eso, por más que sea una frase obvia, implica muchas cosas. Implica que uno tiene que ser paciente, tiene que quemar etapas. Los procesos son muy importantes. Creo que en 2 partes de la entrevista te dije, o de la conversación, te dije que la vida es de procesos, o sea, nada surge de la noche a la mañana. O sea, mucha gente ve a una persona que está bajando un carrazo y dice, oye, ¿cómo lo hiciste? O se deja guiar por los influencers que hay en las redes sociales, que te lo comentaba, ¿no? O sea, no tengo duda que puede haber que uno de mil jóvenes a los 20 años que se hizo millonario comprando Bitcoin, no lo sé, pero eso no es la regla, es una excepción. Y tomar esa excepción como una regla y llegar a decir, voy a hacer mi empresa para tener plata rápido. No, o sea, tu motivación debe ser, quiero ser una empresa buena, destacable, que tenga un legado, ¿no? Y el dinero va a llegar por consecuencia, si es muy bueno. Eso es tal cual. O sea, es un poco lo que me motiva a mí, ¿no? O sea, crear mi propia marca, crear mi estudio y todo lo demás. Tampoco me voy a poner puritano y decir, no, que no me gusta el dinero, que no me gusta tener una buena calidad de vida. El dinero es importante, pero creo que hay cosas mucho más importantes como el legado, la trascendencia, ¿no? Lo que puedas impactar en la sociedad. Eso es muy importante. Y he visto mucha gente que quiere emprender, tiene toda la voluntad, tiene el ánimo, pero lamentablemente se deja guiar también por patrones que ve en redes sociales que no son reales, ¿no? Claro. Ya lo hemos hablado, por ejemplo, yo no quisiera tampoco ser una persona, hay algunos, no estoy diciendo que todos los influencers de finanzas personales y de inversiones que lo funen o que de pronto no me convenzan, pero sí lo miro con pinzas. Claro. Porque sí me gustaría ponerlos en la calle, que ejecuten muchas cosas en las que dicen y que el mercado sea el que les dé la razón, que no sea a través de las palabras, sino a través de las acciones. Entonces ya podemos ir adelantando que puede venir otro proyecto interesante. Claro que sí. Que creo que lo podríamos manejar como un experimento social, pero creo que mi gran reflexión es que tengan paciencia, se disfruten el proceso. Y un segundo consejo, que también lo hemos hablado, es el conocimiento es muy importante. Ajá. La inteligencia también es una capacidad notable, muy importante. Las dos suman, pero la actitud multiplica. Eso lo leí en un libro y es tal cual. O sea, yo lo puedo extrapolar al fútbol, pero no quiero quemar a ningún futbolista, pero una persona con actitud puede lograr muchas cosas, no importa tu capacidad, porque la misma actitud te va a hacer evolucionar en tus capacidades, en tu inteligencia, en tu disciplina, en tu resiliencia, en tu empatía.
en tu capacidad de seguir aprendiendo, porque la actitud es tu predisposición para recibir información. Entonces yo daría esas dos cosas que creo que me han servido a mí, y bueno, lo demás creo que se ramifica a estas dos situaciones, ¿no? Estas dos virtudes, que creo es la paciencia y tener una buena actitud para la vida, no solamente para aprender, sino para la vida. Totalmente. Muchas gracias, Rodolfo, por haber venido el día de hoy. Esa última parte estuvo buena. Esto es para que me saques un clip ahí. Sí. Muchas gracias, Rodolfo, por venir. Espero que la hayas pasado muy bien. Gracias. Y hasta un próximo episodio. Chao.